Bueno, Dios es bueno, Dios es muy bueno. Podrías ponerte de pie conmigo y vamos a levantar nuestras manos a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, por medio de la obra de Cristo. Gracias, Señor, por tu amor que excede todo conocimiento. Gracias, Señor. Eres maravilloso, Padre. Eres grande. En ti, Señor, ponemos nuestra confianza y en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra que es semilla a nuestro corazón, Padre, y declaramos que esta palabra produce fruto abundante, que se multiplica y que esta palabra, Señor, llega a producir fruto aún en personas que están a nuestro alrededor, Padre, por causa de tu palabra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Decía mi esposa que estuvimos en Colorado, y sí estuvimos toda la semana en Colorado. Nos fuimos desde el domingo, saliendo de la iglesia el domingo pasado, nos fuimos para Colorado. Allá estaba fríísimo, todas las montañas allá arriba con nieve, y estuvimos una semana completa encerraditos ahí en un lugar donde está precioso, puros pinos, cabañas, y estuvimos ahí recibiendo la palabra mañana y tarde, toda la semana. Es una conferencia de ministros, y durante toda la semana le decía a mi esposa que yo me ponía a recordarlos a ustedes, algunos por nombre, otros porque los he visto aquí en repetidas ocasiones y son parte de la familia Gracia y Fe, y estaba dándole gracias a Dios por ustedes. Y me da mucho gusto nada más saber que Dios está haciendo una obra en sus vidas, y sé que hay mucho más. Dios me mostró, y que hay mucho más, que van a estar sorprendidos realmente de lo que Dios va a ir haciendo en sus vidas y el impacto que va a causar en sus vidas y en la vida de las personas alrededor de ustedes. Mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos, es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y le estaba dando gracias a Dios por cada uno de ustedes, y Dios me mostraba, veía sus rostros mientras estaba allá, y daba gracias a Dios por ustedes. Estamos muy contentos de estar otra vez aquí. Ayer en la noche llegamos ya tarde, como a las 8 de la noche, cansados, pero hoy estamos con nuevas fuerzas y vamos a empezar con nuestra predicación del día de hoy. Hoy voy a hablarles de la fe. Dice la palabra que en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy voy a hablar de la fe. Y es algo bien importante, porque nosotros aquí en la iglesia ponemos, está de aquel lado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y gracia es lo que Dios hizo por medio de Cristo. Gracia es lo que nos regaló. Gracia es el regalo inmerecido. Y dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, la parte de Dios, lo que a Dios le tocó hacer es que Él envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos recibir vida eterna, pudiéramos recibir salvación, pudiéramos recibir salud, pudiéramos recibir prosperidad, pudiéramos recibir libertad. Todas las cosas Dios nos las dio por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia es Cristo mismo. La gracia es el amor de Dios y es incondicional. Dios no nos pidió ninguna condición cuando llegamos a Él más que creamos, y la condición fue que tuviéramos fe. Entonces la fe es lo que nosotros hacemos. Gracia y todas las cosas que nos fueron dadas fue lo que Dios hizo. Entonces, cuando se conjugan las dos cosas, lo que Dios
hizo y nosotros le añadimos la fe, entonces es cuando se produce la vida y el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos y entendamos la fe y cómo usar nuestra fe. Porque oímos fe, fe, y a veces pensamos como la película esa del niño que estaba un día en el muelle, que quería que no me acuerdo cómo se llama esa película, que quería que su papá, el little boy, y estaba ahí pujando, que y a veces pensamos que con la fe hay que pujar, y es todo lo contrario. Con la fe de hecho se trata en descansar, porque a medida que tú dices, lo tengo, gracias, simple, y descansas, tu fe obra. Entonces es todo lo contrario, en lugar de esforzarte es que tú descanses, que tú confíes, así como un bebé de sus papás buenos, aunque dice Dios que no hay ninguno bueno, solo Él, pero confía el bebé en sus papás, que sus papás lo van a cuidar, que lo van a alimentar, que lo van a cambiar. Entonces nosotros tenemos que confiar en la fe. Dice en Hebreos 1, capítulo 1, verso 1, dice, es pues fe. Esta es la definición de fe, como viene en la Biblia. Es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, vamos a ver la definición, es pues la fe, la certeza de lo que espero. La seguridad, la certeza es que estoy seguro de lo que espero. Estoy seguro de lo que espero. La convicción, estoy convencido, ya me convencí a mí mismo, ya lo pensé, ya lo medité y me convencí ya, y estoy convencido, simplemente digo estoy convencido de que lo que no se ve y lo que no se puede ver con los ojos naturales está hecho. Así es la fe, es pues fe, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces confundimos a la fe con la esperanza, aunque trabajan juntas, y la esperanza también es una parte que Dios nos la dio y es muy importante. Y hoy no me voy a enfocar en la esperanza, voy a hablar de la fe, pero es muy importante entender que muchas veces confundimos a la esperanza con la fe y son diferentes. La esperanza está más relacionada a algo que esperamos que suceda un día. Tenemos esperanza y ahí es donde empieza la fe, porque empezamos en esperanza, esperamos en decir, yo creo que Dios lo puede arreglar. Y ese es un pensamiento que puede venir a nosotros, decir, yo cuando traía muchas cosas en mi vida que eran un desorden total, yo decía, uy, ¿quién me va a arreglar a mí? Comenzó con la esperanza. Decía, escuché, porque dice la palabra que fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, al estar escuchando y estar yendo a escuchar la palabra, comenzó en mí a haber una esperanza. Y comienzas a tener una esperanza y dices tú, tal vez Dios pueda arreglar esto de mi vida. Tal vez Dios pueda arreglarme a mí, a mi matrimonio, tal vez Dios pueda arreglar. No importa qué tan complicado se vea. Para Dios eso es facilísimo. Para el hombre muchas veces podemos cuestionarnos, pero cuando lo dejamos en las manos de Dios, para Dios no hay nada difícil, dice la palabra. No hay nada difícil para Dios. Pero empezamos nosotros con una esperanza, decimos, bueno, tal vez eso que estoy escuchando, y tal vez Dios lo puede hacer, Dios lo puede cambiar, Dios me puede cambiar a mí. Yo decía, Dios, ¿podrás cambiarme a mí? ¿Podrás cambiar esto? ¿Podrás hacer? Y la verdad, en lo natural, muchas veces no daban nada que yo hubiera cambiado en mi vida, en muchas cosas. Pero empiezas con una esperanza. Y dices, tal vez Dios lo puede hacer y lo va a hacer. Y lo pones en el futuro, porque la esperanza pone las cosas en el futuro. Una vez había una persona, una señora, en una iglesia, en una congregación,
y pues todos se dieron cuenta que la señora estaba teniendo un problema de salud grave, le habían diagnosticado cáncer. Y la señora estaba ahí y era una señora muy fiel, siempre estaba en la iglesia, una persona que se veía orando, espiritual. Y decía la señora, yo sé que Dios me va a sanar. Y yo sé. Y ella estuvo y pasó el tiempo y la señora muere. Y comenzaron a platicar algunos alrededor ahí en la iglesia, decir, ¿cómo es posible que si ella se veía tan llena de fe, cómo puede ser posible si ella se veía y decía, estoy segura, Dios me va a sanar y Dios me va a sanar? Y el problema ahí es que sus palabras no estaban llenas de fe, estaban puestas y llenas de esperanza. La esperanza dice, un día Dios lo va a hacer, y lo pone a futuro. Un día Dios me va a sanar, un día Dios me va a arreglar, un día Dios... Y sí, ahí empieza, pero la fe es diferente. La fe es pues la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro que lo que no veo, lo que no puedo ver, estoy seguro que lo que no puedo ver, lo puedo recibir y tener hoy. La fe dice, hoy lo tengo, hoy es mío, hoy lo recibo. La esperanza dice un día. Entonces la fe actúa diciendo hoy. Y en muchas ocasiones, mira, la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios no cambia. Dios nunca cambia. Su palabra es verdad. Dice que su palabra va y hace aquello por lo cual fue enviada y no regresa a él vacía. Su palabra siempre es verdad. Dijo Jesús en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Su palabra es espíritu y su palabra es vida. Su palabra es medicina, dice, a nuestro cuerpo. Su palabra es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta el alma. Su palabra no cambia, dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Su palabra permanece para siempre. Cuando no vemos alguna vez un resultado y decimos, ¿qué pasó? No entiendo eso. Lo único que debemos de entender es que su palabra no falla. Nosotros sí podemos fallar. Nosotros sí podemos en algún momento decir, tal vez estoy en fe, pero tal vez hubo temor y hubo incredulidad y por eso no vemos muchas veces el resultado. Pero su palabra no falla. Amén. Entonces fe es estar seguro de lo que no vemos. Y dices tú, pero ¿cómo voy a creer en algo que no veo? Y ahí está el problema muchas veces. Y estamos como Tomás, uno de los discípulos de Cristo, que dijo, no. Le dijeron, resucitó, vimos al Señor Jesús. Le dijeron los apóstoles, dijo, no creo. Hasta que no lo vea y toque con mis manos y vea los orificios y su costado, yo creo. Entonces él decía, si yo lo veo, creo. Pero la fe dice que nosotros no andamos por vista. Nosotros no andamos por lo que vemos. No caminamos por vista, caminamos por fe. Entonces, ahí es donde muchas veces decimos, pero ¿cómo voy a creer en algo que yo no veo? Pero si dice que fe es la certeza de lo que espero, la convicción, estoy convencido de lo que no veo. Estoy convencido que no lo veo, pero sé que lo tengo. No lo veo, pero sé que lo tengo. ¿Y sabes dónde es donde nosotros podemos ver qué es lo que tenemos? En la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí nos dice cuál es nuestra herencia y cuál es lo que nosotros tenemos. Aquí está en la palabra de Dios.
No voy a pujar, yo creo, como antes lo hacía, porque yo ponía mi fe en mi fe. Yo decía, no, es que yo tengo que creer. No, es que es mi fe. Y decía, ahora sí como los machos, amárrese el cinto, cíñase los lomos y vámonos a pulmón. No, porque Cristo Jesús lo hizo ya. Él pagó, Él se sacrificó para que tú tuvieras todas las cosas y que tú las pudieras recibir simplemente por fe. Por fe. ¿Y sabes qué? La fe es simple. Es simplemente aceptar, como te digo, doblar tus manitas. Yo tuve que doblar las manitas y decir, Señor, si tu palabra dice que eso es para mí, yo lo necesito. Y lo recibo, me humillo y pongo en prioridad sobre tu vida, sobre mi vida, tu palabra. Y entonces, cuando venían circunstancias y yo veía todo lo contrario, porque muchas veces vas a ver todo lo contrario, pero tu fe no debe desfallecer, porque no se trata de ti. No se trata de ti, se trata de Él en ti, de su verdad, del regalo inmerecido. Y cuando tú tienes paciencia, como dice en Santiago, que la fe, que la paciencia, la fe produce paciencia. Cuando tú tienes paciencia, porque muchos dicen, es que no recibí nada, me siento igual, y piensan que no recibieron. Pero en el mismo momento que tú declaras con tu boca y crees en tu corazón, Señor, yo fui sano, o yo tengo esto, o lo que tú le quieras creer a Dios, en ese momento, y no retrocedes, y te quedas plantado, no importa cómo se vea la situación. El padre de la fe, Abraham tenía 75 años de edad, y estaba ahí Abraham viviendo en el desierto, en tiendas de campaña, y tenía su ganado, y Dios lo prosperó mucho a Abraham. Le dijo, ve y sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y habitó en esa tierra como extraño, a la tierra que era la tierra prometida. Y dice que Abraham estaba ahí en el desierto, y Dios, cuando Abraham tenía 75 años, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. No recuerdo exactamente si después, fueron 5 años después, cuando Abraham tenía como 80, le dijo, ven y sal, ve las estrellas, y le mostró una noche estrelladísima ahí en el desierto, en Palestina, en Israel. Y estaba la noche estrellada y le dijo Dios, ves las estrellas, así será tu descendencia, como esas estrellas. Y Abraham había sido sin hijo y su esposa Sara estéril, Abraham ya viejo. Pasaron muchos años y Dios le dijo, así va a ser tu descendencia, porque te voy a dar un hijo. Y todos hemos escuchado la historia que su esposa Sara, también ya grande y estéril, nunca pudo tener hijos, le dijo, mira Abraham, yo creo que Dios lo que quiere es que ahí está nuestra sierva, la muchacha que les ayudaba en la casa a ellos. Le dijo, pues ten un hijo con ella, ahorita todavía, a lo mejor todavía puedes. A lo mejor le dio dátiles del desierto, agarró fuerza y dijo, órale con los dátiles. Y tuvieron a Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa, que era por la fe. Y cuando Abraham ya era 100 años de edad, Dios le da el hijo. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron muchos años. Pero dice que la palabra que Abraham se fortalecía día a día en la fe. ¿Y sabes qué es lo que necesitas tú? A mí me tomaron algunas cosas meses, otros días, otras me toman horas, semanas. Algunas cosas es instantáneo, pero yo lo practico. Porque tienes que practicar, el mantenerte y creer, Señor, yo confío en tu palabra, yo no me guío por vista, yo creo lo que dice tu palabra que tienes para mí. Y dice la palabra que Abraham se fortalecía, él mismo yo creo que decía, Dios me mostró esas estrellas y veía esa imagen cuando Dios le dijo, así será tu descendencia, y si prometió Dios, Dios lo hará. Y cuando Abraham tenía 100 años,
Sara también ya andaba por ahí. Concibieron a Isaac, al hijo de la promesa. Al hijo de la promesa. Y de ahí viene todo el pacto y la descendencia y del pueblo de Israel, del padre Abraham. Y de ahí venimos nosotros también, porque nosotros venimos por medio de la fe. Y llegamos como gentiles, como no judíos, a ser partícipes de la herencia que es por medio de la fe. No por las obras, no por qué tanto yo haga, qué tanto yo pueda, no se trata de las obras, se trata de la fe. Y la fe cambia tu vida, cambia tu corazón, cambia tu manera y perspectiva de ver todas las cosas. Porque hasta la fe no es de nosotros, Dios nos la dio. Y nosotros, dice la palabra, que tenemos la fe de Cristo, que operamos en la fe de Jesús. Gloria a Jesús, gloria a ti Jesús, gloria a ti Jesús. Entonces cuando tú te humillas, yo tuve que quitar mi soberbia, fue difícil, y decir, Señor, tú tienes razón, tú tienes razón, no se trata de mí, se trata de lo que tú hiciste, Señor, y que tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, dice, tu palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, permanece. Y dije, Señor, me humillo delante de ti, lo creo. Cuando comienzas a creer, cuando comienzas a aceptarlo y humillarte, y decir, Señor, tú tienes razón, yo creo. Y te mantienes ahí, te fortaleces en la fe día a día, no importa cómo sean las circunstancias, no importa cómo se vea, tú vas a ver la manifestación y el resultado. Porque Dios confirma su palabra, dice que va y hace aquello por lo cual fue enviada y no regresa a él vacía. Amado, yo quiero ver tu vida en prosperidad, en fe, en ver en tu matrimonio, en ver en tu vida. Tal vez tú estás batallando igual como yo batallé. Mientras estemos en esta carne, la carne está tendida a lo malo, dice la palabra, al pecado. Mientras estemos en esta carne, vamos a tener que someterla por medio de la fe, de lo que Cristo hizo por nosotros. No la vas a poder dominar con tus fuerzas, es únicamente a través del Espíritu, de su palabra que dijo Cristo, mis palabras son espíritu y son vida. Mientras que estemos batallando aquí, la carne tuya y mía no es nada diferente, hasta que la carne de un pecador allá afuera. Porque en la carne, decía Pablo, en mi carne no hay nada bueno. Donde fuimos nacidos de nuevo, donde están las cosas perfectas y como Cristo es, así somos, ese es nuestro espíritu. Y de nuestro espíritu, de lo que no se ve, podemos tomar y sacar para transformar lo que esta carne manifiesta. Para manifestar y cambiar y que esta carne manifieste a Cristo y le dé gloria. Porque ese es nuestro culto racional, dice la palabra, con nuestro cuerpo, que le demos gloria a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, amén. Amén, amén, amén. Para terminar, quería hablarles un poquito. Me voy a brincar algo y voy a ir al capítulo 11 de Hebreos. Me gustaría si Abraham tocas suave en el piano mientras leemos el capítulo 11 de Hebreos. ¿Sabías? Mira, muchos preguntan y dicen, bueno,
¿Y cómo se podía salvar la gente en el Antiguo Testamento? Antes de Cristo, ¿cómo se podía salvar la gente? La gente en el Antiguo Testamento, ahora que estuvimos en Colorado, estuvimos también escuchando mucho acerca de la fe. Y en el Antiguo Testamento se podían salvar de la misma manera que en el Nuevo, por medio de la fe fueron justificados. Porque dice la palabra que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Nadie puede ser justificado ante Dios o ser digno ante Dios o poder merecer bendición de Dios o merecer el amor de Dios por medio de las obras. Solamente es por medio de la fe en Jesús. Y nos vamos a maravillar un día, porque de todas las edades, desde antes en el Antiguo Testamento y en los antiguos hasta hoy, nos vamos a maravillar cuánta gente vamos a ver en el cielo con nosotros. Nos vamos a maravillar de todos aquellos que han sido justificados por la fe, porque dice la palabra que por la fe fuimos justificados, que no es por obras para que nadie se gloríe, que es por medio de la fe que tenemos paz para con Dios. Por medio de la fe. Y el día de hoy es lo mismo. Solamente podemos ser justificados por la fe en Cristo. Pero en el antiguo pacto hubieron muchos que dijeron que su fe les fue contada por justicia. Eso significa que fueron justificados por la fe en Dios. Y todo el Evangelio está revelado en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está revelado el Evangelio y las buenas nuevas de Jesús y la salvación de Dios, que siempre fue por medio de la fe, nunca por las obras, siempre fue por medio de la fe. Y nos vamos a sorprender un día cuando estemos en el cielo y de ver quiénes fueron los que creyeron. Y nos vamos a sorprender también de muchos que pensábamos que creían, que tristemente no van a estar ahí. Y lo más triste es que es por lo regular los que tratan de justificar su vida por medio de sus obras, de sus buenos actos, y no se humillan y simplemente doblan las manos y dicen: Señor, yo no puedo hacer nada, no está en mis fuerzas, y humillarte. Sé que solamente te puedo agradar por medio de creer en ti, no hay otra. Y cuando tú te humillas, es entonces cuando la vida empieza. Y es entonces cuando se produce el poder y la vida de Dios en tu vida. Aquí nos muestra el capítulo 11 de Hebreos. Y lo voy a leer a partir del verso 2. Y nos habla aquí de, le pongo, o lo digo yo, el teatro de la fama, o el salón de la fama, perdón, el teatro no. El salón de la fama de la fe. Fíjate cómo a Dios le plació y por medio del apóstol Pablo nos habla aquí de personas que creyeron a Dios. Y es el salón de la fama del antiguo pacto. Y es hermoso porque podría pasar horas predicándoles estos versículos, pero voy a tratar de ser breve, que me quedan 5 minutos. Y vamos a leerlos del verso 2, 11:2. Dice: porque, bueno, del verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos, está hablando
del antiguo pacto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue creado y constituido por la palabra. ¿Qué tanto peso tiene la palabra de Dios? Dice que su palabra sostiene el universo. ¿Qué tanto peso no tiene la palabra de Dios? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que tú ahorita no ves en ti, lo que yo no veía en mí. Todo lo contrario que yo veía a mí fue cambiado y fue hecho de lo que no se veía. De ahí tomé. De ahí tomé. Es gratis. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero dice que es por la fe. Fíjate que estos versículos que vamos a estar leyendo, la iglesia tradicional muchas veces los cambia y piensa que la gente le agradó el sacrificio, el esfuerzo de Abel. Pero dice que fue por fe, porque dice, por fe Abel ofreció a Dios. Fue un resultado de la fe de Abel, que le ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín. Fíjate que Caín, de ahí dicen que de ahí vinieron todas las religiones, donde tú con tu esfuerzo y tu santidad, aleluya, te tienes que ganar a Dios. De ahí vinieron de Caín, el que mató a su hermano Abel. El sacrificio que dio Caín, lo dio de su esfuerzo. Y llegó a Dios con un corazón no de fe, diciendo, mira, porque la palabra dice que a causa del pecado de su padre Adán, el hombre iba a sembrar y a cosechar entre cardos y espinos, y con el sudor de su frente, iba a obtener su sustento. Y con el sudor y su corazón, no en fe, diciendo gracias Señor, como el sacrificio de Abel, que dijo, de lo que tú me has dado, Señor, en fe, yo te lo entrego a ti. El corazón de Caín, por eso no agradó el sacrificio. Pero dice que Abel fue por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La justificación, fíjate, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Hay un solo versículo en la Biblia, en otra parte, donde habla que Enoc agradó a Dios, y que un día desapareció Enoc. Dicen que Dios lo tomó y se lo llevó vivo, y que Enoc agradó a Dios. Y muchos piensan, y la forma en que la religión te lo presenta es que, ay, Enoc era bien su esfuerzo, y lo enfocan en él y no en Dios. Pero aquí dice que agradó a Dios por medio de la fe. Enoc fue traspuesto sin morir, se lo llevó Dios. ¿Por qué? Porque agradó a Dios. ¿Y por qué? Por la fe. Fue justificado también. Dice, y Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, es el que sigue, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. En el tiempo de Noé todavía no había llovido. En la tierra, si tú lees en Génesis, no recuerdo exactamente qué capítulo, pero no había llovido, nadie conocía qué es la lluvia, porque decía que salía un vapor de la tierra que regaba la tierra. De abajo salía un vapor, una neblina que regaba la tierra, pero nunca habían visto. Pero Noé, en las cosas que aún no se veían, y Dios le dijo, haz un arca porque va a llover. Y le creyó a Dios
Noé. Dice: Dios, acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En el antiguo pacto dicen, ¿cómo se salvaban? De la misma forma en que nos salvamos en el nuevo, por medio de la fe. No hay otra manera. Esa fue la forma en que Dios le plació, que fuera por medio de la fe. Porque por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaban la ciudad que está preparada para los que estamos en la fe en Cristo Jesús. Que hay una ciudad, dice que hay mansiones que fueron preparadas, que es una ciudad. Porque también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando tú crees que Él es fiel en sus promesas, que son sí y amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo. Y como la arena innumerable que están a la orilla del mar, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Hablando de esa tierra, de esa ciudad celestial, sino mirándola de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por los que esto dicen claramente, dan a entender que buscaban una patria. Mas si hubiera estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios tuyo, Padre tuyo. Está orgulloso de eso, en el sentido correcto. Dice: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando le pidió Dios, le dijo: a ver, dame a tu hijo en sacrificio. Y Dios dijo: si Dios prometió que en él era llamada descendencia, Dios es capaz para levantarlo aún de los muertos. Y llevó el cuchillo, y el ángel lo detuvo y le dijo: no le hagas daño. Abraham demostró que tenía fe en Dios. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando el extremo de su bordón. Hizo lo que José había visto en el espíritu, que aún su padre se iba a apoyar, inclinar delante de él, por lo que Dios tenía preparado para José. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y les dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hija de Faraón. Muchas veces me dicen a mí: oye, pero yo rehusé a muchas cosas de esta vida. Y muchas veces te dicen: ¿por qué? Por fe
rehusé vivir mi vida y decir: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Moisés, que creció con Faraón, que creció en lo mejor, rehusó llamarse hijo de Faraón por la fe. Y así sigue y sigue. Como por la fe pasaron el mar Rojo por tierra seca, intentando hacer lo mismo. Los egipcios fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Fíjate, por la fe, y tú puedes leer en la palabra cómo hubo personas que fueron justificados por la fe. Jesús mismo, cuando oraba por algunas personas, les decían: ve, has sido salvo. Cuando creían en Jesús, recibían la justificación que es por medio de la fe. Algunos les decía: toma tu lecho, tus pecados te son perdonados. No les decía: sé sano, le dije: tus pecados te son perdonados. Y decían los que estaban ahí: ¿qué pasa con él? ¿Por qué? ¿Quién le dio el derecho de dar perdón? El perdón. ¿Quién le dio el derecho a Jesús? Decían los fariseos. Y él, sabiendo, les decía: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Que le diga: toma tu lecho, eres sanado, o tus pecados son perdonados. Y le dijo: tus pecados son perdonados, porque por fe eres perdonado, eres justificado y te has tomado por justicia. Toda la Biblia a todos los hombres que creyeron. Y es igual el día de hoy. Aún la prostituta, aún la adúltera que estaba ahí, le dijo que Jesús supo que creyó en él. Dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Y aquí habla de una mujer que tenía un burdel en el muro de Jericó. Tenía un prostíbulo. Y ella está aquí en el Salón de la Fama. La tremenda Rahab. Deja ponerme los dedos. Rahab. Una mujer prostituta. El pueblo de Israel se acercó a Jericó porque Dios dijo: vamos a tomar Jericó, se los voy a entregar, yo les voy a dar la victoria, van a ir contra el pueblo y yo se los voy a entregar y se los voy a dar al pueblo de Israel.